En nombre del Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez. Primero, disculpar la asistencia de mis otros compañeros. Están en otras comparecencias de otros ministros y por eso llevaré yo toda la comparecencia. Gracias, señora ministra, por venir. Yo, para continuar con lo que estaba hablando el compañero de Esquerra Republicana, la melodía de toda su comparecencia suena bien. Lamentablemente, cuando llegamos a la letra, no tiene nada que ver la letra que ha contado hoy con la que cuentan los medios de comunicación. Así que mi pregunta es cuál va a ser la política energética de este Gobierno, pero real, no solamente con titulares. También le quiero preguntar, y luego a lo largo de mi intervención iré haciendo las conexiones, sobre ¿va a ser una política de hagan ustedes y voten la ley, que ya el reglamento lo desarrollaré yo? Importante, usted fue Secretaria de Estado de Medio Ambiente con el Gobierno del ministro Zapatero. Usted ha establecido distintas tesis acerca del panorama energético. ¿Se convertirá en la ministra de la tesis? Es decir, que la realidad será aquella que se acerque a sus tesis, o las tesis estarán abiertas a que se desarrollen y se debatan con el resto de partidos políticos. Tengo que empezar hablando, porque todavía no se ha comentado, sobre su papel en cuanto a la subida del precio de la factura energética en el tema del gas, con ese déficit del sistema gasista de los 4.700 millones de euros, ya que usted fue la responsable de la firma de la autorización medioambiental del proyecto Castor. En el desarrollo de ese Real Decreto Ley contemplaba en el capítulo 2, sección 1, artículo 5.1b, determinación del alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental previa consulta de las administraciones públicas afectadas. ¿Por qué digo esto? Porque tanto el Observatorio del Ebro como distintos particulares manifestaron su preocupación ante la posible existencia de fenómenos sísmicos y se pidió que se hiciese el estudio al respecto. Lamentablemente, en el estudio de impacto medioambiental no aparecía ningún dato al respecto sobre pruebas sísmicas y hemos visto todos los resultados. Entonces, le pregunto, ¿por qué no figuraba en la declaración de impacto medioambiental de la que usted es responsable directa este tipo de medidas? ¿Cómo valora 10 años después la autorización del almacén de gas Castor? ¿Se hizo conforme al interés público de la vista con pliegos de condiciones que conllevaron a eso, a la indeterminación improcedente según el Constitucional? Y sobre todo, señora ministra, algo súper importante. ¿Usted volvería a firmar esa declaración de impacto medioambiental sin haber hecho los estudios de sismicidad? Creo que es algo muy importante y que nuestro litoral, en este caso mediterráneo, agradecería. Tengo que hablarle, como no, del carbón, porque usted ha manifestado directamente, y perdone que hable primero de política energética, usted ha dicho que el carbón tiene poco futuro. Idea que mi grupo comparte, ya que lo hemos manifestado en toda España. Lamentablemente, el presidente de su gobierno temporal dice todo lo contrario. De hecho, se ha comprometido a que el PSOE abogue por una transición y un pacto energético que contemple el carbón, incluso hablando de garantizar las extracciones de carbón, por ejemplo, la mina de Hunosa, hasta 2025. Son contradicciones continuas, porque su partido político en Asturias, en Aragón y en este caso en Castilla y León dicen todo lo contrario. Si usted sigue manifestando que el carbón tiene poco futuro, repito, Europa lo dice, nosotros estamos bastante de acuerdo con esa afirmación, sin dejar en la estacada a todos esos mineros y cuencas que se les ha estafado durante todos estos años, que eso también hay que decirlo. Pero si usted mantiene esa afirmación, entonces, dígame a qué Partido Socialista tenemos que creernos. Y si la sigue manifestando y usted dice que la posición del Partido Socialista respecto al carbón es la suya, entiendo que tendrá a bien decirle a su partido político o a su grupo parlamentario que apoyen por fin la comisión de investigación sobre qué ha pasado con todos los fondos destinados a reconvertir al sector minero, que el Partido Socialista ha votado en contra de que se haga. No entendemos por qué no se quiere investigar qué ha pasado con el dinero de todos que iba destinado a reconvertir ese sector y que a día de hoy no se ha efectuado. Así que entiendo que estará de acuerdo con nosotros que es necesario saber de dónde van las cosas y por favor díganos a qué Partido Socialista tenemos que creernos. En cuanto a energía nuclear, usted ha hablado por encima. El otro día en la reunión que tuvimos también le pregunté directamente y no me respondió en el Ministerio. ¿Qué va a pasar con las centrales nucleares? Tenemos que hacer caso a las declaraciones en las que usted ha dicho no debe ser mucho mayor el precio de cerrarlas que de mantenerlas abiertas. ¿Contempla usted el cierre de las centrales al final de la vida útil o contempla usted, tal y como dice el informe de expertos que se ha creado, que es
necesaria, que se contempla una ampliación temporal sobre estas centrales. Y lo digo porque, estando de acuerdo con lo que decía el señor Capdevila, ¿con qué dinero vamos a pagar el desmantelamiento? Necesitamos saber si a partir de dentro de 2 años se van a cerrar todas las centrales o si se contempla algún tipo de ampliación. Y por eso, lo que decía antiguamente de las tesis. Primero, hablar, porque muchas veces se cita el ejemplo alemán, que ha eliminado la parte nuclear, pero el 40% de su energía sigue siendo con carbón. Entonces, usted apostará por el carbón, por la nuclear, ¿qué es lo que hará? Y respecto a lo de las tesis. En una de las tesis que usted ha publicado recientemente, o de los informes que ha publicado recientemente, habla de que el aumento, o sea, el cerrar las centrales nucleares tendrá un aumento de la factura energética de unos 14 céntimos o entre 14 céntimos y 2 euros al mes aproximadamente. La realidad es que el pasado mayo 2 de las 7 centrales se tuvieron que detener por motivos de mantenimiento y la factura se incrementó más de 4 euros en ese mes, con lo cual su tesis no obedece a la realidad que se ha planteado y por eso le pregunto si la realidad se va a adaptar a sus tesis o si sus tesis se irán adaptando al final a la realidad. Nos preocupa muchísimo la creación de impuestos que han publicado, es decir, cuando habla de impuestos medioambientales, cuando se habla de la eliminación, en este caso, de todas las subvenciones del diésel. Al final, si cogemos sus titulares y no lo que ha dicho aquí hoy, lo que vemos es que va a subir el precio de la luz a todos los ciudadanos de este país, va a subir el precio del diésel de manera determinante, digo siempre en función de los titulares, que repito, no tienen nada que ver con la letra de la melodía que escuchamos hoy por la mañana. Habla de creación de impuestos también, al final es como un compendio de titulares inconexos y que la única conclusión que nos da es que los españoles van a tener que pagar más, porque no hay planificación en medio de esos titulares. La improvisación cuesta dinero a los españoles, ya lo vimos. Usted, además, fue parte responsable también de ese boom fotovoltaico que estafó el Gobierno del señor Zapatero a todos esos pequeños productores a los que se les dijo que el Gobierno les iba a apoyar si apostaban por el sector renovable y que el Gobierno los dejó en la estacada. Entonces, me gustaría también preguntarle, después de dejar claro que sus titulares lo único que nos indican es que va a haber una subida de precios y que los ciudadanos van a pagar más, me gustaría preguntarle también qué papel cree que va a tener el gas en todo esto. ¿Apuesta el Gobierno, su Gobierno, por el sector del gas? ¿Qué vinculación tiene con el sector del gas, señora ministra? Usted hablaba de usted hablaba de eficiencia energética. Y créame que soy una de las mayores defensoras de la eficiencia energética en nuestro parque edificatorio. Lamentablemente, y usted hablaba de que el ahorro energético además es prioritario, lamentablemente tenemos ahora mismo este Real Decreto de eficiencia energética en consulta pública. Este Real Decreto dice todo lo contrario a lo que usted ha dicho hoy. En este Real Decreto, entre otras cosas, que se debería avanzar, este Real Decreto debería ser para avanzar y para no retroceder 10 años en materia de eficiencia energética. Sin embargo, en este Real Decreto aparecen pinceladas como la siguiente. Se reduce la aportación de contribución energética renovable en los edificios. No se establece ni se fomenta el autoconsumo colectivo en dichos edificios de nueva edificación, ya que se exime del cumplimiento de estos objetivos a todo el parque edificatorio. No se define tampoco un plan claro de limitación de demanda en dichos, ni de consumo energético en dichos edificios. Se exime también en este Real Decreto a los edificios públicos de cumplir en materia de eficiencia energética las nuevas rehabilitaciones de edificios públicos y también las viviendas de protección oficial. Entonces, si la eficiencia energética es un compromiso que, por mi parte, créame, si apuesta realmente por el compromiso de la eficiencia energética, nos tendrá de su lado, pero es que luego tenemos este Real Decreto en concurso público que no tiene nada que ver con lo que ha dicho y que hace que en materia de eficiencia energética nuestro Código Técnico de la Edificación pueda retroceder muchísimos años, lo cual nos parece bastante grave porque, como digo, la letra de lo que ha dicho hoy no tiene nada que ver. Y entonces me gustaría preguntarle también si nos podría decir qué es para usted un edificio de consumo energético casi nulo, porque este Real Decreto ni siquiera aborda ni la definición principal ni el objetivo de dicho tipo de edificación. También me gustaría preguntarle cuál es la opinión del Ministerio respecto a la decisión de disminuir hasta el 20% de la contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. Este Real Decreto es un despropósito en materia de avance en cuanto a eficiencia energética. Tengo que nombrarle también, usted ha hablado de muchos temas, nosotros en 10 minutos no tendremos tanto, pero el presidente seguro que será benévolo conmigo, como con el resto
de compañeros. En materia del agua, usted también participó directa e indirectamente en el Gobierno que propició el mayor pufo de desaladoras de este país en materia de agua, pero sin precedentes. De hecho, en este momento, gobiernos autonómicos del Partido Socialista están vertiendo al mar agua depurada con dinero de todos los españoles. Y eso es una realidad, no es una argumentación política, no es un punto de vista. Eso está pasando. En este momento hay unas zonas en la Comunidad Valenciana en las que tenemos dos opciones. O pagamos una multa a la Unión Europea de más de 50 millones de euros por no poner en marcha unas desaladoras financiadas con subvenciones europeas, o quiebran los municipios de dichas desaladoras porque tendrán que hacerse cargo porque la regulación de ese momento no contemplaba la gestión. Las improvisaciones en materia del agua por parte de su Gobierno y los siguientes, porque esto no va de un color político, esto va de que el bipartidismo ha sido muy irresponsable. En materia del agua, hacen que nunca se haya tenido en cuenta que el agua va a ser el bien de mayor calado que tengamos que tener en el futuro. Nos han caído multas por tratamiento de aguas. Ha hablado también de economía circular y yo quiero hablar de la economía circular en el ciclo del agua. También España solo reutiliza un 8% de nuestro agua. Tenemos modelos en Estados Unidos de más del 40%, en Israel mayores al 90% de reutilización de agua. El ciclo del agua tiene que ser parte importante en este desarrollo de esta legislatura, corta, larga, ya veremos en función de lo que el señor Sánchez diga cada día, pero lo que está claro es que tenemos muchos retos también en materia de acuíferos. Tenemos más de la mitad de los acuíferos en alerta por la sobreexplotación. Me alegra que haya hablado del Parque Nacional del Mar de Las Calmas. Será el primer parque marino que tengamos. Hemos pedido en innumerables ocasiones que desarrolle una estrategia de protección marina, de zonas de protección marina mucho más desarrollada, y esperamos que con este Parque Nacional sí que sea. En cuanto a las prospecciones offshore que usted ha dicho, le lamento decirle que su grupo político votó en contra de que se tramitase como proyecto de ley la transposición de directiva europea, que nosotros pretendíamos que, tramitándose como proyecto de ley, se pudiesen incluir muchísimos más criterios de desarrollo y protección medioambiental. Lamentablemente, su partido político decidió que no. Para terminar, señor presidente, y perdone, señora ministra, por el bombardeo de preguntas, hay muchos puntos en común en la melodía que usted ha hablado hoy. Apostar por una economía descarbonizada, por ver el reto ante la lucha contra el cambio climático como una oportunidad de generación de empleo, de innovación. También creemos que el riesgo, usted ha hablado de los riesgos de no planificar y de no proyectar, en eso estamos de acuerdo, pero creemos que el mayor riesgo es hacer política energética en base a titulares, hacer política energética subiéndole las cargas, subiéndole el precio a todos nuestros ciudadanos, y sobre todo el mayor riesgo es que la realidad se tenga que ajustar a las tesis, en este caso, de su ministerio, y no que su ministerio quiera negociar para tener una tesis común. Muchas gracias. Gracias a usted, señoría. Pasamos al grupo de Podemos. En